Muy buenas Ococonfidentes, hoy os traigo el primer curso gratuito de mantenimiento de axolotes, del mantenimiento del Ambistoma mexicanum. Vamos a hablar sobre cuáles son los puntos más importantes sobre el mantenimiento y los cuidados de este animal y también vamos a profundizar más en su zoología, en su clasificación, en su filogenia, etcétera, etcétera, etcétera. También vamos a indagar un poquito sobre la mitología, la cultura popular, vamos a hablar sobre legislación, vamos a hablar sobre características morfológicas, vamos a hablar sobre cuáles son los requerimientos para mantener esta especie. Además, os voy a dar algunos trucos como cómo poder mantener las branquias bien esponjosas y cómo hacer que crezcan, algunos consejos para adquirirlos en el mercado, cómo saber si un ajolote tiene buena salud, si un ajolote no tiene buena salud. Hace mucho tiempo que he criado y he reproducido estos animales, así que voy a intentar enseñaros todo lo que sé en este curso. En primer lugar, decir que los ajolotes son una auténtica prodigio de la naturaleza. Es una especie totalmente que permanece siempre en neotenia. Luego os explicaré qué es la neotenia. Y es una especie que evolutivamente representa también una clara característica de lo que es la evolución. Este animal lo vamos a encontrar en México, es endémica exclusivamente de México, es decir, no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Evidentemente lo vamos a encontrar en criaderos y en casas particulares y quizá en algunos lagos que se hayan podido incorporar, pero de origen exclusivamente pertenece a un lago bastante pequeño que es Xochimilco y todos los canales que están alrededor de este lago también podemos encontrarlo. Xochimilco es un lago con bastante vegetación, con aguas muy turbias, con bastantes animales, aves. Son como unos canales típicos mexicanos en los cuales están cerca del DF. Y el problema que surge en este hábitat es que actualmente está sobremasificada la zona, encontramos algunas poluciones, encontramos especies invasoras y encontramos depredadores. Si a esto le sumamos que en algunos lugares se los comen y en la medicina tradicional mexicana también utilizan este animal porque creen que tienen poderes, pues encontramos que la lista de CITES y la AUCN los han puesto al borde de la extinción. Si miramos las estadísticas de este animal a lo largo de los años, hemos visto cómo la demografía ha ido descendiendo y que actualmente es difícil encontrar en estado salvaje. A pesar de que la legislación los protege, en la práctica hace que esta especie, y tristemente como ya pasa con otras especies, podamos encontrar un momento en el cual se extinga. Aquí es donde vengo a explicar la importancia de la acuariofilia. A veces encontramos que hay mucha gente que critica a los acuaristas sobre la destrucción del hábitat, pero esta especie quiero poner de manifiesto que si no fuera gracias a la acuariofilia, gracias a los criadores particulares, gracias a los grandes centros de reproducción en República Checa, en Israel, algunos en Europa, si no fuera por estos centros que actualmente reproducen este animal y gracias a que este animal ha caído en gracia en el mundo de la acuariofilia, podríamos encontrar que realmente se extinguiera de verdad. A día de hoy es imposible que se extinga porque quizás se extingue de manera salvaje, pero actualmente podemos encontrarlo y no se extinguirá en el mundo de la acuariofilia, a pesar de que evidentemente genéticamente pues está mucho más cruzado y evidentemente la especie criada pues tiene tiene carencias genéticas diferentes a las del estado salvaje. Esto respecto al hábitat y al clima. Hay que decir que este animal está muy metido en la cultura mexicana. Es un animal que a lo largo de toda la historia de México ha aparecido en sellos, ha aparecido en banderas, ha aparecido en poemas. Encontramos que Cortázar hace un poema increíble, maravilloso, que si tenéis la oportunidad de escucharlo os quedaréis totalmente
parados, porque define muy bien al animal de una forma muy poética. Lo encontramos también de que este animal, el nombre viene del dios Xolotl, que ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero marcaba los ciclos del sol y la luna, etcétera, etcétera, un mito también precioso. Y como vemos, es un animal que es muy misterioso y que tiene unas características morfológicas bastante especiales y bastante fantasmagóricas. Vamos a hablar sobre neotenia. La neotenia es la capacidad de un animal de permanecer durante toda su vida, es decir, dar el paso a la madurez y permanecer en estado larvario. Es, digamos, para que os hagáis una idea, para que lo entendáis sencillamente, es como si un renacuajo nunca diera el salto a transformarse en rana, sino que el renacuajo permaneciera en renacuajo, pero se hiciera maduro sexualmente y pudiera reproducirse siendo renacuajo. Esto es lo que le pasa al ajolote. El ajolote decidió en su momento, decidió evolutivamente, que era más prudente permanecer dentro del agua que no salir como otras salamandras fuera del agua y ser devorado por las especies que habían fuera. Esto lo hace muy especial porque la neotenia tiene la capacidad de regenerar tejidos. Por lo tanto, el ajolote puede regenerar tejidos en el sentido de que si se le corta una pata, si se le corta una branquia, si se le corta la cola o incluso si tiene un accidente en el cerebro, sus células pueden regenerarse. De hecho, existen muchos estudios sobre la regeneración de tejidos dentro del laboratorio. El ajolote se utiliza en el tema científico para investigar acerca de la regeneración de tejidos. Es un animal que tiene la cabeza, como ya veis, redonda, parece que sonría. Los machos la tienen un pelín más de punta, la hembra tiene el morro más redondeado, aunque esto es prácticamente a veces muy imperceptible, solo para las personas que tienen bastante, que han estado en contacto con ellos bastante, se da cuenta de estas diferencias morfológicas. El cuerpo normalmente es alargado, suele medir unos 20-25 centímetros. Lo vamos a encontrar en muchos colores. Como ya veis, el ajolote nunca sería blanco en su estado natural, porque evidentemente duraría 2 telediarios, porque llamaría la atención ese color blanco. El color del ajolote, luego lo veréis más adelante, es gris, es un tono negro, gris, con manchas, bastante para camuflarse en los fondos del lago. Encontramos también que tienen unos órganos de los sentidos muy desarrollados, ya que tienen una visión muy pobre, ya que viven en zonas con muchísima turbidez del agua. Entonces han desarrollado unos sentidos del olfato, unos sentidos del tacto, unos sentidos que hacen que se puedan mover libremente a lo largo bueno, del espacio. Encontramos también que el ajolote tiene al tener una visión tan pobre, encontramos que cuando echamos de comer pueden ser que se coman algunas de las patas de otros ajolotes. Esto es algo normal, incluso podemos encontrar canibalismo entre los ajolotes en medios cerrados para intentar sobrevivir. Es algo bastante normal. El sistema urogenital de los ajolotes, en el caso de los machos, se le ve claramente los testículos porque están muy externalizados. En el caso de la hembra, únicamente se localizan en la cloaca de manera normal. La manera de respirar de los ajolotes tienen dos tipos de manera de respirar. El sistema respiratorio normal, que serían una especie de pulmones como las salamandras, y el sistema branquial. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente que si las aguas están pobres en oxígeno, evidentemente el ajolote saldrá a la superficie, como es el caso en su medio natural, y cogerá el aire pulmonarmente y luego volverá a bajar. En el caso de que las aguas tengan suficiente oxigenación, estarán todo el rato, como ya veis, con ese movimiento de impulso, de cogiendo el oxígeno que se encuentra en el agua. Tiene un sistema óseo normal y un sistema muscular también muy normal, como cualquier salamandra, pero hay que decir que el tacto es gomoso, es como una especie de gelatina extraña, si alguna vez tenéis la oportunidad de tocarlos. A pesar de ser un animal que siempre permanece en neotenia, cuando sufre algún tipo de estrés o la calidad del agua no es buena o se reduce el tamaño del agua que hay en el acuario, es decir, cuando baja el nivel del agua, podemos encontrar que como respuesta
a esa mala calidad, el ajolote decide evolucionar, decide dar el paso, decide hacer la metamorfosis. Entonces, digamos que perdería las branquias, se desarrollarían, se agrandarían los pulmones y podría salir fuera del agua. Es algo muy que se conoce muy poco y no es lo normal. Nunca, casi nunca suelen dar este paso. De hecho, la longevidad de un animal que ha dado el salto a supuestamente una salamandra es muy muy corta. Es, digamos que es súper, que si dan el salto, hacen la metamorfosis, se mueren al cabo de unos pocos días, ya que no es lo natural y no es lo que evolutivamente, para lo que evolutivamente están preparados. Hablar que también la genética de estos animales se presta a muchísimas variaciones de color, como ya veis, ahí encontramos el amarillo, encontramos, esto no es albino, el albino pensar que siempre tienen que tener los ojos rojos, cuando tienen los ojos negros se conoce como leucístico, que un animal leucístico no, los ojos ven bien y no es tan débil a nivel de salud como un animal albino. Los animales albinos sí que realmente tienen carencias de vista, carencias de salud, etcétera, etcétera. Los leucísticos no, los leucísticos lo único que varían es en el color del animal. Pero podemos encontrar incluso la genética de estos animales es tan compleja que se podemos encontrar ajolotes fluorescentes, ajolotes que apagas la luz y si se les ha introducido en su organismo un gen de la fluorescencia, brillan en la oscuridad. El mantenimiento de estos animales no es que sea complejo. Lo que pasa es que sí que es cierto que tienes que tener todos los parámetros y todas las cosas como se tienen que tener. Es un animal de agua fría, lo que significa que a más de 22 grados el animal sufre, incluso puede morir, rápidamente coge hongos, rápidamente puede incluso evolucionar, metamorfosearse, perdón. Entonces, las aguas no pueden bajar de 22 grados, por lo que si vivís en España se necesitan o ventiladores para reducir, y aún así es difícil que a 28 grados que se puede poner, o incluso más que se puede poner el agua en España, se necesitan enfriadores, ya sea un Jailea, ya sea un Aquamedic, necesitamos enfriadores para garantizar que el agua de estos animales siempre se mantiene a unos 17 grados más o menos. Lo ideal para estos animales, como ya veis aquí, yo no, por ejemplo no les tengo sustrato, pero es un animal que cuando come lo que hace es pegar un pequeño absorción de agua y con eso absorbe lo que hay en el suelo. Si tenemos piedras muy finas, lo que conseguiremos será que con la comida se arrastren y traguen piedras y eso luego podemos encontrar obstrucción intestinal y que se mueran los animales. Entonces hay dos soluciones. Una que es bastante más higiénica, que es el hecho de no poner ningún tipo de sustrato, como ya veis, o la opción número 2, que sería la opción de poner una gravilla muy muy fina, de arena prácticamente, que se digiera rápidamente y que luego al hacer las excrescencias expulsar esa arena fina de playa. Hablar también que la filtración es muy importante. Son animales que ahora cuando hablemos de alimentación, la alimentación tiene que ser muy variada y normalmente a veces es bastante cárnica. Entonces, lo mejor que ensucian bastante, hacen unas cacas bastante grandes y ensucian, también la comida ensucia bastante, por lo tanto, muy buenos filtros externos. Repito, externos porque es de vital importancia que los filtros sean externos de gran caudal y con una gran carga de elementos de filtración biológica. Esto respecto al equipamiento técnico, recordar, enfriador, un filtro muy bueno, recomendable los Eheim o los Fluval, y de iluminación, no es un animal que necesite iluminación, de hecho, un exceso de iluminación lo único que hará será estresar al animal, por lo tanto, iluminación media o iluminación baja. Viven en aguas muy turbias donde prácticamente en el suelo no hay iluminación. También hablar de que es un animal que puede comerse la decoración que está alrededor. Suele comer a veces plantas, por lo tanto yo tengo piedras, tengo algún tronquito y luego arriba les tengo algunas plantas duras que sean difíciles de que se las coman. Encontramos ahí un bulbo de Ulvaceus, encontramos ahí una nubia, encontramos un Echinodorus ocelot.
Red Ocelot. Entonces, de decoración, algo muy sencillo. Podéis ponerle un sustrato sencillo o dejarlo sin sustrato. Y es bueno ponerle algunas cuevas. Es un animal, aquí vemos el filtro, para que lo veáis. Yo tengo aquí un Heim este es para 600, para acuarios de 600 litros. O sea, y en realidad el acuario donde ahora mismo están son unos 200 litros. Entonces, 3 veces más de lo que el acuario en principio para peces necesitaría. Hablar también de que son animales bastante voraces, entonces se comen bastante cantidad de comida. La alimentación en este caso debería ser, podéis darle todo un abanico de alimentos, ya vienen preparados. Encontramos un alimento preparado de ajolotes de la marca JBL, encontramos un alimento preparado que luego os lo enseñaré, que es el que se la doy yo. Ahora mismo no me acuerdo de la marca, pero ahora luego en el vídeo veréis qué marca es. Y encontramos el de JBL, también creo que Tropic, aquí lo veis, de Pet Factory, el de Axolot Food, este es una marca bastante buena alemana que tiene muchas proteínas. Cuando lo hueles son como unos pellets que huelen como a pienso de perro porque tienen muchas proteínas y muchas vitaminas. Encontramos JBL de Pets Factory y también creo que Tropical tiene un alimento especial para ajolotes. Podéis darle este tipo de suministros o también podéis darle suministros de comida congelada. La larva roja les encanta, la artemia les encanta. Son como aspiradoras que van aspirando todas las larvas que quedan en el suelo. También si queréis podéis darle algún suplemento vitamínico y mineral, que eso también les ayudará. Y les gustan muchísimo las dendros que a veces venden en el Decathlon. Dendros que son lombrices tanto de jardín como de Decathlon, siempre y cuando dos cosas a tener en cuenta. Si las cogéis del jardín tenéis que ir con muchísimo cuidado, que lo veis comiendo al animal. Estos son los pellets de Pets Factory. Perdón. Si cogéis las lombrices del jardín, asegurados que no tienen pesticidas. El jardín, si coges las lombrices del Decathlon, se llaman dendros. Y tenéis que fijaros que no tengan dientes, que sean lombrices de tierra americana o lombrices pero sin dientes, porque el cebo que a veces venden en la sección de pesca de Decathlon, hay veces que tienen dientes y los dientes sí que les pueden hacer daño a los ajolotes. Los ajolotes no pueden convivir con ningún otro animal, los ajolotes son exclusivamente animales o solitarios o que viven en acuarios, como ya veis, grandes y que no tienen mucho contacto, únicamente tienen contacto cuando van a reproducirse. No son animales extremadamente sociables, es decir, que si metéis peces se comerán los peces, si metéis crustáceos se comerán crustáceos, les encantan los crustáceos, por cierto, todo lo que metáis se los va a comer. Por lo tanto, ni corredoras, y tengo un amigo que me contó que puso una plecostoma chiquitita y el ajolote le dio, ¿ves? Aquí veis el enfriador que yo tengo en verano, ahora es invierno, no hay ningún problema, pero en verano tengo este Aquamedic de 250 que me funciona genial. Como decía, tengo un amigo que introdujo una plecostoma con estos animales y lo que pasó fue que se comió la plecostoma evidentemente al sentirse devorada abrió, extendió todo lo que son las aletas y como las aletas, los radios de las plecostomas son duros, lo que hizo fue que al cerrar la boca la plecostoma se abrió, se le quedó encallado en la boca y tuvieron que sacárselo con pinzas la plecostoma porque se había quedado atrancada. Por lo tanto, nada de plecostomas, nada de corredoras, nada de esto porque son animales que se lo acaban comiendo. Tenéis que tener en cuenta, perdón, que el acuario tiene que estar muy limpio, aguas transparentes, aunque viven en aguas turbias, tienen que vivir en aguas transparentes y sin demasiada materia en descomposición en el agua. De ahí hacía hincapié en el tema de los canutillos, en el filtro y de un buen filtro. Si el agua es de mala calidad, si el agua no tiene oxigenación, vais a ver cómo el animal se empieza a poner delgado, empieza a no comer, las branquias se hacen pequeñas, empiezan a salir enfermedades, etcétera, etcétera. Es importante, muy buena calidad del agua, muy buena transparencia, intentar que no haya materia en suspensión. Intentar también, como ya veis, y esto es un truco muy interesante, es que si aumentamos la oxigenación del agua, como ya veis allí en la esquina tengo puesto un aireador, lo que haremos es incitar a los ajolotes a no tener que estar subiendo a la superficie a buscar el oxígeno. Entonces, si empezamos a oxigenar en exceso el agua, lo que vamos a conseguir es que hagan que las branquias
se hagan más grandes y se hagan más esponjosas, porque el animal, al ver que tiene que coger el agua directamente, el aire, perdón, directamente del agua, lo que hará será potenciar más el tema de las branquias que no el tema de subir. Si las aguas son pobres en oxígeno, empezará a subir a la superficie y y pensará que como no es necesario utilizar las branquias porque no hay oxígeno en el agua, las branquias serán más pequeñas. Por lo tanto, importante, importante, importante. Grandes oxigenaciones del agua para que tengan unas branquias rojas y unas branquias esponjosas y las branquias crezcan y la salud esté muy buena. Si os fijáis, están enormes las branquias y eso es debido a que les mantengo el aireador y que en realidad les estoy metiendo muchísimo oxígeno, de hecho más del que necesitan en el agua. Eso es un truco muy, muy bueno que podéis aplicar. Decir también que los ajolotes reconocen bastante, si te acercas al cristal, pueden llegar a reconocer la persona que está al lado y son animales que pueden ser incluso domesticables, de que vengan a la mano, de que les acaricies, etcétera, etcétera, etcétera. El mantenimiento en exterior a veces se consigue siempre y cuando vivas en una latitud o en una altitud correspondiente a las necesidades de temperatura de este animal. Obviamente en España, en pocos lugares, quizá en Galicia o en el Cantábrico, podrías mantener ajolotes en el jardín. Decir también que la importancia de estos animales es que normalmente en tienda pues depende la variedad, depende de dónde lo compres, pero suelen costar como unos. Quizás si los compráis grandes, sobre los 21 centímetros, una cosa así, os puedan costar como unos 30 euros, 40 euros. Si los compráis pequeñitos, un ajolote te puede costar unos 18, 19, incluso si lo compráis entre particulares, os pueden costar 9 euros, una cosa así, pero vendrían las larvas chiquititas, chiquititas. Entonces, la manera de reconocer si un ajolote tiene buena salud es mirando el comportamiento, que el comportamiento no son animales muy activos, pero bueno, podemos ver como si nos fijamos, ellos están activos también a su manera, más lenta y más tranquila, pero ver que son animales activos, fijaros a lo largo de todo el cuerpo de que no tengan ninguna mancha de hongos, ninguna mancha blanca, que las branquias estén esponjosas, que los ojos no estén opacos, que las patas no tengan las patas comidas, en fin, una serie de cosas que son bastante de lógica, que hacen que tú veas que el animal está en buenas condiciones y ha estado en buenas condiciones. En instalaciones con muchos ajolotes lo único que van a conseguir es estresarlos, que se coman las patas, que las branquias no crezcan, etcétera, etcétera. Por eso comprar siempre en lugares que sepáis que la calidad es buena. Un truco también que os tengo que decir para que las branquias se mantengan esponjosas es nunca, 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 nunca sacarlos fuera del agua. ¿Qué ocurre? Las branquias, esto que veis, estos pelillos que son de color rojo, estos pelos es lo mismo que tienen los peces dentro de los opérculos branquiales, dentro de las agallas. Las agallas de los peces son rojas como esto de aquí. Entonces, esto es un tejido especial mediante el cual hacen la respiración, son branquias. Entonces, si estas branquias entran en contacto con el aire atmosférico, lo que vamos a conseguir es que rápidamente se contraigan y se pudran. Entonces, al pudrirse, se hacen más pequeñas y al hacerse pequeñas esas branquias, luego cuesta más tiempo regenerarla. Entonces, lo ideal es que nunca, nunca, nunca sacáis al animal. Incluso si vais a sacarlo para limpiar, lo vais a sacar con un cacharro, con un bol, con cualquier cosa, y en ningún momento el animal tiene que tocar las branquias fuera del agua. Tenéis que tener en cuenta que los ajolotes, una de las enfermedades más típicas de los ajolotes son los hongos. En caso de tener hongos, habría que tratar el acuario con algún tipo de medicamento especial para hongos, como puede ser el Micopur de Sera, o también la marca Esha también tiene algunos medicamentos bastante buenos. Y siempre, siempre, siempre los anfibios son más sensibles a el cobre, al malaquita, al verde de malaquita, al azul de metileno, todo esto. Entonces tendríais que echarle menos cantidad de medicamento. También tenéis que tener en cuenta una cosa. Los remedios naturales con el tema de los hongos es lo que mejor funciona. Si añadimos ajo, si añadimos
bueno, vitaminas, si le damos una buena alimentación, conseguiremos reducir los hongos. Los hongos se suelen poner en heridas, en patas, se suelen poner en la cola y suelen automáticamente destruir el tejido muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos que estar al tanto de rápidamente que detectemos una cepa de hongo, de erradicarla. Encontramos a veces que los ajolotes pueden tener estreñimientos, otras causas de enfermedad que podemos encontrar. A veces es porque se comen algún material que no es comestible o digerible y otras veces es sencillamente porque tienen atracones de comida que hacen que sea eh, que se obstruya la comida en los intestinos. La manera de saber cuál es un macho, cuál es una hembra, es muy sencilla, ya lo habéis visto en el vídeo. El macho tiene dos bultos claramente al inicio de la cola, que son los testículos, y la hembra no tiene ninguno. Tenéis que tener mucho cuidado porque hay ajolotes que tienen los testículos muy pequeños y te pueden dar la sensación de que son hembras. Pero claramente la hembra tú lo miras y no hay ningún tipo de bulto. También hay que decir que esto solo es posible saberlo cuando ya están en una etapa adulta en el cual la maduración sexual ya se ha desarrollado completamente. El tema de la reproducción, hay un truco muy bueno que es producir un descenso brusco de temperatura, es decir, si lo tenéis a 17 grados, descenderlo a 7, 5, 4 grados de frío y luego volver a estabilizar la temperatura a unos 16, 17 grados. Esto le da una sensación al animal que es invierno y luego un brusco cambio hace que se estabilicen las temperaturas a frío a los 16 grados. Esto le hace pensar que es primavera y ahí empiezan a echar las hormonas y empiezan a buscar con la cabeza la cloaca de la hembra y a darle golpes por todo el acuario. Eso es lo que hace que el instinto de reproducción se les active. Y luego veréis que la puesta es una puesta muy grande, suelen a veces ponerla en hojas, a veces en el suelo y otras veces la suelen esparcir por todos los lados. Y una vez que tenemos la puesta hay que sacarla fuera. Hay que sacarla fuera porque son animales que normalmente se comen a las crías. Entonces sacaríamos a las crías, las pondríamos en otro acuario con muy poca corriente de filtración porque las crías son súper delicadas y muy oxigenado. Tendríamos un aireador, entonces eclosionaríamos las crías y luego empezaríamos pues, el desarrollo postnatal de alimentación, pues en principio con alevines de artemia y luego pues iríamos ampliando como cualquier reproducción de cualquier pez. Encontramos diferentes especies de ambistoma, esta es la ambistoma mexicanum, pero encontramos la ambistoma andersoni, la ambistoma taylori, la ambistoma amblicephalus, la ambistoma ordinarium, encontramos ambistoma granulosum, la de Dumeril, ribulare, etcétera, etcétera. En general, estos animales son un auténtico prodigio, como ya he dicho anteriormente, y es un animal a tener muy en cuenta